reforma constitucional de Turbay. ¿De dónde saca el presidente Petro? Esa tesis no es aceptable, Néstor. Es totalmente reprochable también. No, lo mataron porque el ejército tuvo una consigna, que fue matar a todos los que estuvieran adentro, independientemente de quién fuera. Tierra arrasada fue la consigna. No me explico es por qué Mauricio Gaona, Héctor, está diciendo ahora que con base en la investigación de la familia, las balas que mataron a su padre son del M-19 y no del ejército. Que creo que también hay que tenerlo en consideración. Mauricio Gaona, hijo de Manuel Gaona Cruz, del magistrado Manuel Gaona. 9 Pero Néstor, ya les voy a contar novedades sobre la película, sobre la batalla judicial que hay alrededor de la película y sobre la interpretación, intentando reescribir un poquito la historia, el presidente Petro, que está en plan de defender, entre otras cosas, a Almarales. Andrés Almarales, que fue el hombre que encabezó la toma del M-19. La reconstrucción histórica que hace el presidente de este doloroso episodio para el país, porque es doloroso por todo lo que acaban de describir quienes conocieron a los magistrados, por sus familias, por la tragedia de un país que permite que sus más altas dignidades y mentes de la justicia perezcan de esa manera, pero esa reconstrucción histórica que hace el presidente es profundamente ofensiva con alguien que llegó a la presidencia de la República justamente porque el país estuvo dispuesto a perdonar esa etapa dolorosa, porque estuvo dispuesto a pasar la página y a construir algo positivo a partir de ese dolor. Y el que la bala que terminó matando al magistrado Gaona, o a cualquiera de ellos no haya sido disparada por el M-19, no los exime de la responsabilidad, porque eso jamás hubiera ocurrido si no hubiera habido una toma del Palacio de Justicia por parte del M-19. No, es que lo del M-19 sí, pues por eso digo la reinterpretación del señor presidente. Pero es que al presidente se le llena la boca defendiendo delincuentes, ¿no? Sí. No, se pero le llena la exculpar Felipe, en el informe M-19. ese que mencionaban, perdón María Consuelo, en el informe de la Comisión de la Verdad, dice, entre otras cosas, si ustedes lo revisan, del afecto y de admiración que tenía el joven Gustavo Petro por Andrés Almarales, que de hecho Gustavo Petro se cambió el alias de Aureliano por Andrés. Por el nombre, ahora volvió al alias de Aureliano, ¿no? Intentando el homenaje. Porque es que Almarales combinó todas las formas de lucha como el que más. Almarales fue dirigente sindical en el departamento del Magdalena, fue congresista de la República y termina siendo a la postre uno de los jefes del operativo que llamaron a Antonio Nariño por los derechos del hombre, que fue la toma del Palacio de Justicia, en compañía de Alfonso Yaqui. Yaqui, se me había olvidado. Toda la semana que viene, que está entrando, María Consuelo va a ser seguramente muy relacionada con la reinterpretación, porque han pasado ya 40 años del Palacio de Justicia. Claro, pero la reinterpretación es muy irresponsable y muy mentirosa, porque es esa reinterpretación de empezar a buscar de dónde salió la bala, es similar a la que cuando están en un rescate por un secuestro y termina el secuestrado víctima o muerto o herido, pues terminan buscando de dónde salió la bala, es similar a exculpar al secuestrador. O sea, en este caso, toda la responsabilidad política e histórica la tiene el M-19 de lo sucedido en el Palacio de Justicia. Eso es irrefutable. Son las 9 de la mañana. Contrario, María Consuelo, me da pena, pero todo lo contrario. El hecho de que una agente estatal desarrolle una operación de rescate de un secuestrado o de varios secuestrados, como ocurría en esta ocasión, y que lo haga mal, no quiere decir que ese agente estatal, por el hecho de que la causa de la situación esté en cabeza de otra persona, no quiere decir que esa entidad, entonces, que esas cuando personas estén excluidas de responsabilidad. No, ambos son responsables. Pero ambos son Dios, responsables y entre otras cosas...
es el que produce esa situación. Si no Sí, la hubieran sacado no. de su casa o del carro o en No, la no, pesca no. milagrosa, pues la No, persona no tendría ese riesgo de caer con una bala asesina. Es que en ese riesgo no debería entrar una persona, en ese riesgo no debería estar una persona, porque los agentes estatales están para proteger a los ciudadanos. Y están no en para el ponerlos operativo de rescate. No para ponerlos en riesgo ni En para el usar operativo la de fuerza de la rescate. manera como se usó No. en el Palacio de Justicia. No, Lo pero que Héctor. hizo el ejército estoy en Colombia profundo hace desacuerdo. 40 años Eso es exculpar al indefensable. M-19. Eso es Lo exculpar al que M-19. hizo el ejército hace 40 años es indefensable. Hubo excesos y por del eso, ejército, evidentemente. Y por eso la justicia. Pero ¿cuál la fue la justicia, situación la que provocó Procuraduría, eso? Los jueces penales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Estado. Todos han condenado al Estado por semejante manera de utilizar la fuerza tan absurda. ¿Y entonces se cambia la Ahora, historia? ¿Quién fue el que se tomó el Palacio de Justicia? ¿El M-19? Es que la historia es de los dos componentes. Tú eres la que estás tratando de excluir a uno de los dos componentes. No es toda la responsabilidad en cabeza del M-19. No, que es por no supuesto que olvidar de también la dónde tiene, salió, pero- de dónde salió el problema. Es como los No, secuestrados. no lo olvide, si no no lo los olvidamos, secuestran, no pero tienen por qué correr no- el riesgo no lo de que una olvidamos, bala los pero termine tampoco matando. no lo olvidamos, pero tampoco olvidamos que el ejército de Colombia provocó la muerte cuando la hubiera podido evitar. Sí. Lo que pasa, Néstor, no sé. lo que yo pasa- sí creo lo que que se pasa está es que- exculpando al M-19 en ese discurso del presidente Néstor, en particular María Consuelo, y me parece si me sumamente permiten- injusto. Si me permiten, yo diré, los dos tienen un poquito de razón. Claro que hubo excesos de la fuerza pública, Felipe, creo que eso está totalmente documentado. No, que no tengo la menor duda que hubo atropellos. excesos Y de la fuerza pública. Y claro que la responsabilidad, la primaria, la original es del M-19, tampoco hay ninguna duda. Es decir, reconocer, por otro lado, que hubo excesos no significa... No, y puede la ser- responsabilidad política, sin lugar a dudas, era quien, entre otras cosas, nunca la asumió del presidente Belisario. Es que es Betancur, ¿no? innegable. Pero hubo un golpe de Estado de facto y eso creo El que ya ha presidente quedado muy Betancur claro. perdió durante 24 horas Sí. el manejo de las fuerzas mando, militares. El mando Belisario estuvo a Betancur. cargo del general Miguel Vega Uribe, que era el ministro de Defensa. Belisario Betancur, Felipe, murió, creo recordar, con la promesa de que iba a contar, No y contó nunca nunca. contó qué había pasado. No contó en nunca esas, nada. En esas 27 horas es de las que vamos innegable a que- completar Pues 40 están las años. versiones que conocemos, por ejemplo, de Noemí Sanín, de Jaime Castro, bueno, algunos de los ministros de la época, el general Zamudio, que era Noemí comandante del Sanín era ejército. ministra de tal. Comunicaciones, Jaime Castro era el ministro de Gobierno, Ministro de que Gobierno. tenía a su esposa, que era magistrada del Consejo de Estado. Claro, adentro doña del Clara Palacio era de Justicia. magistrada, la doctora Clara era magistrada, pero Es realmente innegable nunca que- conocimos qué pasó con Belisario Betancur durante esas 24 y horas. eso ya, ¿Qué se Felipe, hizo? ¿Por qué eso- no le obedecieron? Eso ya se fue así porque la mayoría de los sobrevivientes Sí, pues no ha hablado mucho de la No, y incertidumbre. ya la mayoría falleció. Bueno, la mayoría ya no está, es cierto. Señor, la última, Aurelio. Es innegable, Néstor, que el detonante de este holocausto fue el M-19, buscando una acción espectacular. Voy a tomar la mejor de las versiones, porque usted sabe que hay otras versiones de la motivación de ese disparate histórico del M-19. Es innegable que ellos estaban buscando, a través de esto, presionar algunos asuntos de Estado frente al tema de la negociación de paz. Por lo menos era lo que decían y se equivocaron históricamente. Es una mancha histórica que el presidente Petro, por más detergente que le ponga eso, no podrá borrar. Petro lo que tiene que hacer es pedir en primer lugar una autocrítica pública del M-19 por el inicio de ese Eso holocausto. no va a pasar. Y es tan innegable No va a pasar, Aurelio. como es tan innegable como la retoma violenta, excesiva. Es que acuérdense que el ejército metió un tanque al Palacio de Justicia. Eso es un hecho de bulto que no podemos negar. O sea, esto aquí hubo un exceso de fuerza pública horrible. Ahora, frente al tema de Gaona hay que tener en cuenta, cada uno tiene su libro de cabecera del Palacio de Justicia. El mío es el de Anne Carrigan. Y Anne Es el Carrigan mejor, el de tiene- Ana Carrigan ese es es el el mejor. mío. Claro, Ese es el mejor. Ella tiene El Palacio de un Justicia, una diagramita. tragedia colombiana, se llama ese libro. Claro, ella tiene un esquema del baño, ¿te acuerdas? Hay un plano del baño donde están allí. ¿Qué es lo que pasa? Es muy probable y casi seguro que balas del ejército mataron al magistrado Gaona. ¿Pero por qué?
porque se habían encerrado en el baño los del M-19, Es cierto, teniendo a los magistrados como rehenes para tratar de... Claro, así fue. Por eso... Marales con los magistrados. Como escudos. Y diciendo, claro, y diciendo que los iba a sacar, pero que ellos eran el salvoconducto. Y estaba, por otro lado, el magistrado Gaona pidiéndole que no los utilizaran de escudo. Eso también es cierto. Son las 9 de la mañana, 9 minutos. Pero Néstor, mire, déjeme decir. Primero, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Aurelio. Evidentemente el M-19 no solamente tiene una responsabilidad política, sino que además no la ha asumido. Si alguien debe pedir perdón por lo que ocurrió en el Palacio de Justicia, evidentemente es quien es el único vocero que hoy le queda al M-19, que es el presidente de la República. El M-19 No va a pasar, jamás. Héctor, Antonio no va a pasar. Antonio Navarro tampoco lo hizo nunca, que fue pedir perdón. Nunca le pidieron perdón a sus víctimas y en cambio sí viven predicando la necesidad de pedir perdón en la justicia transicional y etcétera. El M-19 le quedó debiendo eso al país y le causó una enorme explicación? Dicho eso, tanto si estamos de acuerdo. no, porque no quiero excluir al ejército, porque también me parece que cometió unos abusos que a mi modo de ver causaron la muerte de los magistrados. La muerte se hubiera podido evitar a pesar del secuestro si el ejército hubiera permitido una negociación con los secuestradores. Pero bueno, pero déjeme decirle y déjeme meterme en Honduras. No vayan a ver la película. Yo la vi, pues porque este es un tema que además me toca a mí, digamos, la fibra. Yo siempre he dicho que si hay algún hecho del conflicto armado que me ha tocado a mí lo más cercano, es porque mataron a mis profesores, Néstor. ¿Sí? Le insisto que yo estuve con la señora. Pero si usted yo vio ya la le digo, película, yo le insisto que yo estuve con las... no verla. No, pues yo estuve con parece, Angelita, la hija de Carlos Medellín, recorriendo hospitales me parece también. que es culpa. Me parece que es culpa al M-19. Da una versión que humaniza a unos guerrilleros que evidentemente estaban cometiendo un crimen sin nombre. Y me parece que no da suficiente contexto. Por ejemplo, desde que yo entré ahí a mirarla, siempre entré pensando si se la iba a recomendar a mis estudiantes para que la vieran. Y salí, por supuesto, diciendo, no, voy a decirles que no la vean. No sé bien quién la hizo. Ahora, esa película se ha vuelto famosa. Felipe se llama Tomás Corredor, la productora se llama Diana Bustamante. Esa película se ha vuelto famosa por una cosa, Néstor, que es la discusión sobre la censura. Sí, está en teatros. Yo la vi en el Teatro Embajador en Bogotá. Pero tiene un tema, Néstor, interesante. Tiene un tema interesante, que es que la familia Gaona logró excluir una frase que se la atribuyen a la consejera de Estado Aide Anzola, porque aunque la película dice que es de ficción, utiliza nombres propios. Y la consejera Aide Anzola, que entre otras cosas fue la primera mujer que fue consejera de Estado en Colombia, es que la frase, a ella le atribuyen ahí que le dice a Gaona que usted que es uña y mugre de los terroristas. Esa frase no se escucha en la película. Gaona, claro, porque le quitaron el sonido, lo que hicieron fue quitarle el sonido. Y claro, Felipe, si usted fuera de la familia Gaona, saber que una película dice yo no voy a ver su papá asesinado por el M-19, su papá era uña y mugre de los terroristas, así sea ficción, las heridas están muy frescas. Claro, y el capítulo de financiación de Pablo Escobar también está pendiente, ¿no? Eso se les olvidó también. Sí, pero además, Néstor, es que eso es lo que como Héctor lo vivimos de cerca. A Carlos Medellín, al doctor Carlos Medellín Forero, que acompañé a Carlos Eduardo, su hijo, al entierro, se enterró una medallita. Y en el caso de mi tío Alfonso Patiño Rosselli, se enterraron unos huesitos que hasta hace 4 años no se sabía que eran de él, y resultó que era uno de los escoltas, y tuvo la familia que trasladarlos de uno a otra tumba, pues a otro, ¿no? Entonces, cuando uno ve que se va a ir a ver una película que, como dice Héctor, a quien le creo, es decir, exonera de responsabilidades al M-19, no. Sí, Felipe, como por eso usted, Héctor, que están en esta mesa, yo que lo viví, todavía las heridas están muy frescas, y hablar del Palacio de Justicia
con vivos, con tantos Pero bueno, por sobrevivientes. fortuna Almarales era el héroe. En el decir del presidente, Almarales era un líder maravilloso. Exactamente, el presidente de la República que hizo parte de ese grupo, Siempre en vez de aprovechar el criminales, qué momento barbaridad. de los 40 años para hacerle un homenaje a las víctimas, para hablar de los victimarios, el presidente Petro está exactamente en lo contrario, y de ese tamaño es la polémica de hoy. 9:14, Camila Carvajal. Sí, señor, una polémica que tiene, como usted se da cuenta en esta discusión, muchos ingredientes. Si le parece, vamos por partes para que además los oyentes puedan entender esta que va a ser una historia de la que se conozcan nuevos capítulos en los próximos días por lo cerca que está ese aniversario o conmemoración del Palacio de Justicia de la toma y la retoma. El capítulo de hoy tiene que ver con la película que se llama Noviembre. Se estrenó, por eso ya Héctor y algunos la pudieron ver, el pasado 2 de octubre. Su director es Tomás Corredor, es producida por Diana Bustamante y es una película sobre la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre en 1985. Del mes de la toma es que viene el nombre de la película. En la descripción, esta película que se presenta como una película de ficción, pero usando los nombres reales de quienes estuvieron en este momento histórico en Colombia, dice lo siguiente: en la toma del Palacio de Justicia, unos guerrilleros quedan encerrados en un baño y deben resistir con 50 rehenes por 27 horas. La brutalidad de una confrontación entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas del Estado. Esa es la descripción de la película, en la que además del director y la productora que le acabo de mencionar, participan Natalia Reyes, Santiago Alarcón, Juan Morales, Max Durán, también está Pacho Rueda, por mencionarle algunos de los actores que están precisamente en la película. Santiago Alarcón es precisamente Manuel Gaona, uno de los magistrados de los que ustedes ya hablaban, el que murió durante esta toma y retoma del Palacio de Justicia, que es la noticia que es el protagonista de este otro capítulo de la historia, porque resulta, Néstor, que fue la familia del magistrado Gaona, particularmente su hija Ruth Juliana Gaona, la que puso una tutela contra la película Noviembre. Ella alega que la película presenta a su papá de una manera en la que afecta el buen nombre de Gaona y de toda su familia, que afecta su reputación porque lo vincula con el M-19. Particularmente lo que molestó a la familia es uno de los diálogos con una magistrada del Consejo de Estado que, comillas, le dice a Gaona: usted, Gaona, que es uña y mugre con esos terroristas. Y es la frase que obliga a esta tutela que ha ganado la familia. Bueno, ganado de manera parcial, porque inicialmente la familia pedía que la película fuera sacada, que fuera quitada de todos los teatros en Colombia. Pero lo que decidieron aquí, lo que decidió la justicia en el fallo de la tutela, le repito, presentada por Ruth Juliana Gaona, es que esto tenga una modificación parcial, modificación que ya hicieron los productores de la película. Quienes vayan a verla a partir de ahora, el momento de ese diálogo donde la magistrada pronunciaba la frase que le acabo de leer entre comillas, queda muteado. Se ve que ella mueve los labios, pero no se escucha la frase en este que es un proceso que va a continuar sin duda entre la familia Gaona y los productores, directores y actores de esta película. Dicen quienes están detrás de la película que en este debate aquí debería entrar también el derecho a la libertad de expresión, que porque esto es ficción. Sin embargo, como bien explicaba Héctor, pues aquí se usan los nombres propios de quienes participaron en la película. Noviembre, entonces, sigue con esa edición, con esa alteración de un fragmento del diálogo de esa magistrada que ya no se escucha en medio del ajuste ordenado por la decisión del fallo de tutela. Y esa es la historia, para terminar, en la que se mete el presidente Gustavo Petro, que pone el mensaje ayer desde Arabia Saudita. El magistrado Gaona fue un verdadero liberal, al que la cúpula del ejército de ese entonces consideraba terrorista por haber tumbado la reforma constitucional de Turbay. El magistrado Urán sí militó en Anapo Socialista y lo conocí personalmente. Ambos salieron juntos del baño donde estaba Andrés ya cercado. Recibieron disparos de quienes estaban al frente. Urán quedó herido y lo sacaron herido del palacio. Ningún magistrado, de acuerdo al examen forense que hizo la justicia, tiene disparos provenientes de las armas que eran del M-19, que tenían marcas diferentes a la de la fuerza pública en sus cuerpos. Toda una polémica por Noviembre, cuya presentación oficial es la siguiente.
Así se presenta entonces esta producción, Néstor, que le repito, es el motivo del último trino sobre este tema del presidente Petro. En Mañanas Blue, José Ríos, embajador de Colombia en Cuba, entregó detalles de la emergencia que se vive con la llegada del huracán Melissa a la isla. Nosotros estamos aquí en La Habana. El huracán Melissa está afectando la zona oriente del país, que comprende a Granma, Guantánamo, Camagüey, Santiago de Cuba. Desde las 3 de la mañana llegó el huracán, llegó en categoría inferior a 5, entre 3 y 4. No tenemos en este momento nosotros resultados de lo que está sucediendo todavía, porque el huracán está en pleno desarrollo en este momento en esa región. Hemos estado muy pendientes de los colombianos que habitan en ella. No tenemos información todavía de ningún afectado, pero es que te debo decir que en este momento el huracán está en pleno desarrollo en esa zona. Sí. Entonces hay que esperar un poco para ver las consecuencias. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Estamos en etapa de bombardeos, el último de los cuales fue hace menos de 24 horas. Bombardeos que mataron a 14 personas en el Pacífico. Uno de ellos, efectivamente, como se había anticipado, es mexicano, lo reconoce el gobierno de México. Bombardeos rechazados por el presidente Petro, que dice son un crimen contra la humanidad. Lleva más de 10 mensajes en su cuenta en redes sociales hablando de ese ataque que fue contra 4 lanchas en el Pacífico. Murieron, repito la cifra, 14 personas. Y es cierto, son ataques controvertidos, esta mañana defendidos por el presidente Trump, que ya está en Corea. Y desde allí dice que vienen operaciones terrestres. Colombia insiste en que es una violación al derecho internacional humanitario y que los muertos allí, los 14, los últimos, son inocentes pescadores. A pesar de esto, las imágenes que revela la Casa Blanca, en donde se ve por lo menos que son lanchas rápidas cargadas con algo, unos bultos blancos que parecen ser cocaína. ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar cuánto vale el tiempo que se gastan lavando ropa, haciendo mercado y recogiendo reguero en la casa? Pues en el DANE sí, y por eso acaban de lanzar este simulador que calcula el valor en pesos del trabajo doméstico que hacemos a diario sin cobrar. Las categorías incluyen, entre otras cosas, cuidado de niños menores de 5 años, hacer las compras de la casa, pagar facturas, el cuidado de mascotas, el mantenimiento de la ropa y el calzado, los arreglos menores en la casa. ¿Cómo funciona esto? Usted llena una especie de encuesta en la que le preguntan cuántas horas se gasta en cada una de estas categorías. La calculadora le hace ahí la matemática de cuánto es eso a la semana y lo multiplica para decirle cuánto deja de ganarse usted por hacer ese trabajo gratis en casa a la semana y al año. Es importante tener en cuenta, Néstor, que los cálculos de este simulador se basan en el salario mínimo y no consideran que hay personas que ganarían un poco más si utilizaran esas horas en el mercado laboral, sobre todo quienes son profesionales o tienen una gran experiencia laboral. Todo esto a raíz de la encuesta de uso del tiempo que revela que el 90% de las mujeres hace trabajo doméstico no remunerado y en promedio se gastan el doble de tiempo. 9:23, la reunión que iba a ser esta mañana quedó aplazada para mañana jueves. La del expresidente Álvaro Uribe con el expresidente César Gaviria, uno el jefe del Centro Democrático, el otro el jefe del Partido Liberal, que fueron rivales, contradictores, enemigos políticos hasta hace no mucho tiempo y ahora están pensando como amigos en una coalición para el año entrante, pensando en que la unidad, en que acercarse es necesario en este momento. Mateo Piñeros.
Sí, señor Néstor, buenos días. Es una afirmación que hizo el expresidente César Gaviria anoche. Hoy va a llegar a Medellín y mañana se reúne con el expresidente Álvaro Uribe. La idea es hablar de una alianza y una consulta para el mes de marzo en la que podrían participar candidatos independientes y otros partidos de oposición. La semana pasada se habían reunido Gaviria, su hijo Simón y el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo. Esto fue lo que confirmó en las últimas horas el expresidente César Gaviria. De la necesidad de regresar al acuerdo que teníamos, a mí me dicen, oiga, ¿y usted quién cree que es el presidente? Yo francamente no creo. Que si no producimos el resultado contundente que necesitamos producir en las elecciones de marzo, que no deje espacio para que el presidente Petro se quede, va a ser muy difícil escoger un candidato. Néstor, lo que esperas que a esta coalición se unan, además de los liberales y el Centro Democrático, otros partidos de oposición. Allí podrían aterrizar los candidatos del Partido Conservador, pero también algunos independientes. Le hablo de Abelardo de la Espriella o de Vicky Dávila, también de Juan Carlos Pinzón, quien ayer recibió el aval de oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. Este exministro de Defensa pues también ha dicho que hay que buscar una consulta en marzo con diferentes sectores, pero además él incluye a algunos un poco más hacia el centro. Lo que ha dicho Juan Carlos Pinzón es que se necesita ir en una consulta en marzo desde Sergio Fajardo hasta Abelardo de la Espriella. Esto fue lo que dijo. Yo quiero que vayamos a una gran consulta interpartidista en marzo que sume a muchos sectores y que permita una gran fortaleza. Seguramente me ganaré esa consulta y así quiero ser presidente de Colombia en primera vuelta con un mandato muy fuerte que sume las voluntades de muchos colombianos. Entonces por eso vamos a seguir sumando sectores políticos y avales. Por el lado de la izquierda se sigue hablando de una consulta del Frente Amplio a la que irán Iván Cepeda, el ahora candidato del Pacto Histórico, Camilo Romero, el exgobernador de Nariño, y la senadora Clara López. Ahí obviamente también estará Roy Barreras, quien ya anunció pues que será candidato presidencial. Ahora la pregunta que queda en este momento, Néstor, es finalmente ¿qué va a pasar con el centro? Mauricio Cárdenas, David Luna y Juan Manuel Galán ya lograron una primera alianza y llamaron a Sergio Fajardo, a Juan Daniel Oviedo y a los gobernadores y alcaldes de la Fuerza de las Regiones para unirse, pero la pregunta es si llegaremos entonces a marzo con 3 consultas, el Frente Amplio, el centro y la derecha, o si finalmente algunas voces del centro se van a dejar convencer y terminarán con los conservadores, con Cambio Radical, con el Centro Democrático y con el expresidente César Gaviria. ¿Y qué lo hace pensar a usted, Mateo, por ejemplo, que Mauricio Cárdenas es de centro? Pues Mauricio Cárdenas ahorita está, digamos, haciendo los llamados más hacia el centro, hacia Juan Manuel Galán. Yo creo que es de centro derecha. No, Mauricio Cárdenas de centro derecha. Mauricio Cárdenas es conservador, que no está todavía en una coalición y están buscando espacios. Pero digo, entiendo también que por el otro lado va a ser muy difícil encasillar aquí a todos los candidatos. ¿Usted ve, Mateo, 2 consultas o 3 consultas sucediendo en marzo? Pues hasta el momento 3, Néstor, porque digamos Sergio Fajardo ha sido muy reacio, si se puede decir así, a unirse a los partidos tradicionales. Él seguramente no irá a la consulta que está proponiendo Gaviria y que va a buscar también el expresidente Uribe y el Partido Oxígeno y demás con Juan Carlos Pinzón. Y también ahí hay otras voces importantes, lo que le decía, la Fuerza de las Regiones, que en este momento tiene 4 candidatos. Ahí también va a estar Juan Manuel Galán, ahí también está Oviedo, que él dice que no se va a unir a los partidos tradicionales, pero en la derecha también hay un inconveniente, Néstor, y es que Vicky Dávila dice que no va con Abelardo de la Espriella. Ahora, Paloma Valencia también dijo hace poco que en el Centro Democrático están de acuerdo en que hay que ir de Fajardo hacia la derecha, es decir, a Fajardo le están haciendo ojos en el centro y en la derecha, y tocará ver finalmente qué va a pasar ahí. Por el otro lado pues estará el Frente Amplio. Yo veo 4 consultas, Néstor. Es un poquito tumultuosa la política en este momento, llena de candidatos, llena de opciones. Yo veo estas 4. Todos pensando en unirse. Mire, veo. Una, la de la izquierda. La del Frente Amplio. Una. Ese es el petrismo. Sí, veo otra que podría ser la de los de centro, ¿no? Que no sé si ahí estén, por ejemplo, si Sergio Fajardo va a una consulta,
No sé si Claudia López llegue a esa o se vaya a la del Frente Amplio, pero veo 2. 3, la de Juan Manuel Galán, la de Mauricio Cárdenas. Los gobernadores. Y D, ¿quién fue el tercero que se sumó a esta? David Luna. David Luna. Y eventualmente gobernadores y demás. Y otra más hacia la derecha, que sería de los partidos políticos, de los liberales, Centro Democrático y demás. 9:29 No sé si alcance los votos para tantas consultas, ¿no? Doctor Pinzón, Juan Carlos Pinzón, exministro y precandidato presidencial. Doctor Pinzón, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo para usted y todos los oyentes de Blue Radio. ¿Para cuántas consultas vamos, tal y como usted ve las cosas en el mes de marzo? Hombre, Néstor, lo primero lo que yo quisiera que tuviéramos realmente una gran consulta de coalición democrática que sume todos los sectores de centro, todos los sectores de derecha, y así saquemos un candidato muy fuerte que pueda ganar en primera vuelta. Eso es lo que yo quisiera realmente que pase y es lo que quiero promover y quiero motivar en la conversación nacional. Colombia necesita un cambio rápido. Cada minuto que se pierda es más daño el que se está haciendo. Por lo mismo es que ojalá el 31 de mayo del 2026 tengamos ya un presidente electo. Sí, pero doctor Pinzón, usted habló con el expresidente Uribe y termina avalado por el partido de Ingrid Betancourt. Y usted reconoce que eso fue un poquito por iniciativa del propio expresidente Uribe. ¿Usted diría en qué consulta, por ejemplo? Pues mire, hay obviamente un apoyo y un aval del partido Oxígeno que agradezco, aprecio mucho. Es un partido limpio, es un partido lleno de dignidad. Sin duda hay que agradecer esa conexión que nos hizo el presidente Uribe, que bien conté ayer. Y mire, yo lo que tengo es la disposición de ir a una gran consulta en marzo. Yo entiendo que hay muchos jugadores en esto y que hay muchos intereses y mucha gente tomando posiciones. Yo abogaré porque tengamos una gran consulta que recoja todos los sectores que estemos de acuerdo con la democracia, la libertad, que nos opongamos al narcocomunismo y que además respaldemos a nuestras Fuerzas Armadas. Ese es el tipo de consulta que el país necesita y rápidamente sumémonos todos los que creemos en eso y logremos avanzar en ese frente. Claro, y ahí está el reto, doctor Pinzón, porque ahí es donde se empieza a enredar la cosa, hacia los extremos, digamos, aquí trazar la línea roja sobre quién, hasta qué punto y desde qué punto hacia la izquierda no se aceptan que entren a la consulta y lo mismo hacia la derecha. Por ejemplo, hay muchas voces, incluso en sectores de centro, que no verían con buenos ojos que Abelardo de la Espriella participara en una consulta porque les parece de extrema derecha. O para el otro lado, por ejemplo, Claudia López. ¿Cuáles deberían ser los límites de esa consulta? Ricardo, yo lo pongo en los términos de lo que me pasa hoy mientras hablamos. Yo estoy aquí entrando a las selvas del sur de El Meta, aquí en el área general de la Macarena. Y cuando estoy aquí parado, viendo esta experiencia magnánima, volviendo después de muchos años a la Fuerza Tarea Omega, a todas las unidades que aquí le dieron triunfos y victorias a Colombia, yo digo, el país no puede sino pensar con grandeza. Y esa es la petición que yo le hago a todo el mundo que esté en política. La verdad es que yo entiendo que la mayor parte de la gente que participa en esto quiere presentarle un servicio al país, quiere ayudar. La manera de hacerlo es que haya una gran consulta. Yo por mi parte, de verdad me voy a concentrar en esto, en ir donde nadie más va, en conectarme con el país, en precisamente servir con toda esa experiencia acumulada de años, de conocer Colombia de esquina a esquina, de conocer a las Fuerzas Armadas, la seguridad, la economía, los temas que tienen que ver con el desarrollo del país, la salud, la educación, y de esa manera realmente hacer un planteamiento al país, y eso es lo que yo quiero recomendarle a todas las personas que están en esto, que realmente piensen en la posibilidad de que rápidamente demos vuelta a la página que hoy vive Colombia, que es trágica, que es errónea, que es desastrosa para el país, y nos concentremos en ofrecerle un cambio sólido, con experiencia, de personas aprendidas, que seamos capaces de mover esto hacia adelante. Entiendo la diplomacia con la que hay que moverse en estos momentos, doctor Pinzón, pero entonces se lo planteo de otra forma. ¿Se sentiría cómodo usted en la consulta de marzo con Sergio Fajardo, por ejemplo? Ricardo, yo veo en Sergio Fajardo un hombre que cree en la democracia, cree en la libertad. Luego, perfectamente, si él tiene la voluntad, podemos también entrar en esa posibilidad de competir, porque es que lo que está en juego es Colombia. Entonces yo sí quiero mostrar esa disposición y ese compromiso patriótico con el país, de decir, desde donde yo estoy, que el país conoce mis posiciones y las iré conociendo los que no me conocen más en estos días, de defensa del país, de
la seguridad y el orden, pero al mismo tiempo de un corazón comprometido con los dolores de Colombia, que le duele a la gente y que conoce el país. Esa es mi posición, pero yo sí estoy dispuesto a gente que sea honorable, que tenga ética, que además no hayan estado siendo cómplices o partícipes de este desastre que está viviendo el país. Con todos ellos estoy dispuesto a trabajar. Y lo entiendo perfectamente. Ahora, para el otro lado, doctor Pinzón, usted sé que ha tenido muchas reuniones con el expresidente Uribe, que el expresidente Uribe quisiera realmente que usted hubiese participado de la consulta o de la encuesta del Centro Democrático, pero eso al final no fue posible. Y el expresidente Uribe tiene algunos vasos comunicantes con Abelardo de la Espriella. ¿Usted se sentiría cómodo en la consulta de marzo si está Abelardo de la Espriella con usted? Vuelvo a lo mismo, lo que yo conozco de Abelardo es muy poco, porque sé que es un abogado defensor de casos penales. No conozco mucho su trayectoria ni sus contenidos, pero en resumen, creo que es una persona que decidió presentarse para tratar de prestarle un servicio a Colombia. Entonces yo digo, pues hay que analizar si las personas realmente creen en esos mismos principios de defensa de la democracia, de la libertad, de la defensa de las Fuerzas Armadas, de el compromiso de llevar el país hacia adelante, pues son personas con las que vamos a tener que conversar. Entonces yo tengo hoy esa disposición, yo quiero mostrar generosidad, deseo de unión real y disposición a trabajar para eso. Sin duda, mi principal aporte es una experiencia que nadie más tiene en seguridad, nadie más tiene en relaciones internacionales, nadie más tiene en el campo de la economía en términos de las múltiples dimensiones público, privada, internacional, y por eso estamos en esto, por eso nos metimos aquí a aportar y a estar disponibles para el pueblo colombiano, para gobernar Colombia, para comandar las Fuerzas Armadas y para liderar el país hacia una situación de progreso, de mejora generalizada para todo el mundo. Sí, doctor Pinzón, el resultado de la consulta de la izquierda del pacto histórico del domingo pasado, esos 2.700.000 votos, ¿cambian en algo la aproximación que están teniendo ustedes? ¿Alguien se ha pellizcado? ¿Alguien ha dicho, ok, tenemos que unirnos? Pues yo siento que ya hay varias conversaciones en marcha, ¿sabe? Yo personalmente he conversado con algunas personas, seguramente lo voy a hacer mucho más ahora que ya tengo un aval formal, luego es un hecho real que estaré en la gran consulta en marzo, pero en ese sentido creo que hay que trabajarle a esto y hay que hablarse y hay que ponerse de acuerdo. Ahora, lo de esa consulta del domingo pasado deja muchas lecciones. La primera, como en los primeros conteos, cuando ya iban como en el 70%, escasamente iban cerca del 1,5 millones de votos, y en el último 30% ya aparecieron con 2.700.000. Entonces eso a mí sí me alerta más. Ojo con las posibilidades de fraude, ojo con las posibilidades de manipulación de cifras. Yo sí quiero advertir que va a tocar hacer un seguimiento muy detallado del conteo de votos y el proceso electoral. Mire lo que pasó en Venezuela en su momento. Vamos a tener que aquí tener esos mecanismos de veeduría y de verificación de votos muy, muy importantes. Esa para mí es la primera lección. La segunda, en realidad, si uno mira, incluso suponiendo que todos los votos son reales, eso no suma ni siquiera el 10%, algo así como el 11 o 12% del total de colombianos que votan. Fíjese que terminan usted y el presidente Petro de acuerdo en una cosa, ambos lanzando mantos de dudas sobre el sistema electoral. ¿No le parece paradójico? Sí, puede ser paradójico. Fíjese que ellos empezaron a pedir que 1 hora más, que no sé qué más cosas, y es lo que me pareció raro. Y me pareció raro el número de los resultados así de un momento a otro. Se lo planteo porque es un hecho que me preocupa, es que nunca había habido tanta plata criminal como hoy, nunca habíamos tenido tantas dudas de presencia de la criminalidad vinculada a sectores políticos. Es que esto ya es de frente, es descarado, por eso es que el país necesita un cambio, y yo sí recabo y señalo que hay que estar alertas a ese tipo de comportamiento. Pero más allá de eso, insisto, póngale que votaron el 12% de las personas que votan típicamente en una elección, que además equivale, si uno mira los votos que sacó el señor Cepeda, pues son votos que escasamente reflejan como el 30% de los votos que llegó a sacar Petro en su consulta, y los votos totales son como algo así como el 30 o 40% de lo que sacaron en votos totales en la consulta. Yo no quiero subestimar a nada ni a nadie, pero quiero también que hagamos un análisis de realidad, porque lo que percibo es que los colombianos en general sí quieren un cambio, no le están saliendo a esta gente, no le salen a Petro, no le salen como ellos esperan a las consultas, a pesar de todas las capacidades de maña que tienen hoy en día y de apoyo criminal,
y más bien quiero alentar a los colombianos que masivamente quieren ver un cambio, incluso muchos de ellos que en el pasado votaron por Petro, pero que ya entienden que esto que está viviendo hoy el país es un desastre que además no tiene norte, no va para ningún lado. Necesitamos llevar al país a un buen destino, un buen futuro, y para eso estamos listos y preparados para hacer ese trabajo, sin promesas, pero con enorme compromiso de trabajo y un enfoque de planificación, ejecución y muchos resultados, que es lo que sabemos hacer. ¿Tiene aval ahora del Partido Verde? Escuchan ustedes al ahora candidato. Del Partido Oxígeno. Del partido, corrijo. ¿Se sintió ofendido cuando dije Partido Verde? Sí, Partido un poco. Oxígeno Verde, que es el que le da No, el ni siquiera, le cambiaron el nombre, ahora se llama Oxígeno, Néstor. Bueno. Oxígeno nomás. ¿Solo se llama Oxígeno? ¿Le quitaron lo del verde? Le quitaron lo del verde, modificaron los estatutos hace un tiempo y se quedó llamando solamente Partido Oxígeno. Y seguramente recibiremos otros apoyos en las semanas por venir, Néstor. Vale. Estamos en eso. Doctor Pinzón, gracias, suerte. A usted, Néstor, muchas gracias. Un saludo Ahora, para todos 9:40. y muchas gracias por este espacio. Estás escuchando Blue Radio. Teniendo en cuenta la emergencia que se vive en Cuba por la llegada del huracán Melissa, ¿cuántos colombianos hay actualmente en la isla? A esta pregunta respondió el embajador José Ríos en Mañanas Blue. La información que nosotros tenemos aquí en Cuba están determinados que viven 2.171 colombianos. De esos 2.171 colombianos, 1.500 son estudiantes. Nosotros calculamos que en esa zona debe haber una suma muy pequeña. No la tenemos, no hay ninguno registrado en el consulado donde se hace registro. Los colombianos cuando llegan deben registrarse. No hay ningún colombiano registrado que viva en esas zonas, pero sí lo debe haber. Pero debe ser un número menor, pero la verdad es que no los tiene identificados. ¿Qué estudian los colombianos que viajan a estudiar a Cuba? ¿Medicina y cine o qué más? Estudian básicamente tres o cuatro carreras. Aquí hay 930 estudiantes que están haciendo medicina en la escuela latinoamericana. Ellos son los beneficiarios del Acuerdo de Paz de 2016. Cuando Cuba... Y a propósito de candidaturas y de propuestas de candidatos para las elecciones del año entrante, ahora la historia, Víctor, del candidato Mauricio Cárdenas, que es un hombre habitualmente serio. Yo creo que cometió un error con el trino de anoche, ¿no? Pues es un candidato muy serio, muy respetado en los círculos económicos. Y de Néstor, la tecnocracia que entiende perfectamente cómo se mueve el Estado, pero se puso a hacer una oferta que era imposible, que le salió mal y la está corrigiendo esta mañana, Víctor. Sí, es que anoche puso este trino y lo borró y lo actualizó, pero pues como en las redes sociales queda el rastro de todo, pues se lo están recordando al doctor Cárdenas después de una lluvia de críticas, inclusive de sectores de derecha y de izquierda. Mire el trino inicial del doctor Cárdenas y dice lo siguiente: ¿usted gana un salario mínimo o menos y quiere tener vivienda propia? Inscríbase este 31 de octubre en micasaya2.com. Los primeros 400,000 inscritos que cumplan con los requisitos serán la prioridad de este programa cuando yo sea presidente. Cuenten con mi compromiso. Inmediatamente llegaron críticas, por ejemplo, como la siguiente de Luis Carlos Reyes, muy vinculado al petrismo, exministro de Comercio, exdirector de la DIAN. Mauricio, usted acusa al gobierno de cambiar contratos por votos. ¿Por qué sale entonces usted a cambiar promesas de priorización de vivienda por inscripciones en su página de campaña? ¿Está corriendo la línea ética? Víctor, los políticos hacen promesas. Ni Mauricio Cárdenas es el primero, pero hacer una promesa con una expectativa de inscríbase ya es donde está el error, ¿verdad? Sí. Esta es la reacción, por ejemplo, de Vicky Dávila. Lo priorizamos y se inscribe. Aquí ofrece 400,000 subsidios de vivienda para los más pobres a quienes se inscriban en una página suya. Dice que esas personas tendrán prioridad. Lo que pasa es que, Néstor, la prioridad en los subsidios no es para quienes voten por mí, sino que deben existir otros elementos para priorizar subsidios, ¿no? Condiciones económicas. Yo estoy entrando a la página y no funciona todavía. Entonces, claro, él eliminó todo. No, es para mañana, la activan mañana o pasado mañana. Los estaba invitando para el 31 de octubre. Yo me puedo inscribir. Pero creo que va a echar todo para atrás, Néstor. Pero no en la página de un candidato que no está en el gobierno. Yo creo que eso Luis Ernesto,
Luis Ernesto, borró ese trino y ahora puso el siguiente. Recuerda el que yo le leí inicialmente. El nuevo trino, el que puso hace 2 horas, es el siguiente. Usted gana un salario mínimo y quiere tener vivienda propia. Para ese fin lanzo el programa Vivienda sin cuota inicial. Serán 400,000 viviendas. ¿Quiere tener más información y dejarme preguntas o comentarios? Ingrese a micasaya2.com. Néstor, es que eso es otra cosa. Que le está pasando no les está Mauricio prometiendo Cárdenas ya subsidios a los que se inscriba, sino más información sobre su programa. Eso que le está pasando a Mauricio Cárdenas, que yo respeto mucho, es un gran economista, es un tipo serio, es lo que le pasa a muchos que están en el centro, y es que caen a la tentación del populismo. Como están compitiendo contra populistas como Daniel Quintero, como Abelardo de la Espriella, que registran mucho en redes, dicen, bueno, ¿qué hacemos para competir? ¿Cómo hacemos para que mi contenido tenga audiencia? Y pues caen en estas tentaciones que son trágicas, porque realmente el ADN del candidato Mauricio Cárdenas es que es una alternativa a esos populismos, y cayó lamentablemente en esta propuesta, en el populismo más ramplón, que es básicamente regalar subsidios si se inscriben y votan por él. No creo que sea populismo, porque me parece que corrigió el error, lo puso anoche, se dio cuenta que él no puede hacer inscripciones para un programa de subsidios del gobierno, o que ese programa no puede estar condicionado a que voten o no vote por él. Lo corrigió, y lo corrigió rápidamente, por fortuna. Preferiría ver el vaso medio lleno. Señor Álvaro. Que el expresidente César Gaviria se quiera reunir con el expresidente Uribe para buscar alguna forma de agrupamiento político, se entiende, porque Petro cometió el error histórico de perseguir a Gaviria, tratando de dividirle el partido y hasta de tumbarlo. Pero yo creo que eso es un error, porque el obstáculo para derrotar a Petro es Uribe, un candidato de centro. Le gana el petrismo fácil, hasta en primera vuelta. El obstáculo es Uribe, que como en todas las elecciones quiere poner presidente propio. Pero esa tesis de que el antipetrismo gana de cualquier manera, que como en todas las puede ser un espejismo. Ha puesto presidente. Sí, y ha perdido también. Con Federico Gutiérrez perdió. Porque ya la gente vio cómo nos fue con Duque. Eso de que el antipetrismo gana seguro puede ser un espejismo, porque depende. Si incluye a la ultraderecha, mejor, yo no he dicho esa cosa, Néstor. ¿Quién ha dicho eso? En segunda vuelta, los odios a Uribe viabilizan al candidato petrista. Entonces, si el candidato antipetrista en segunda vuelta no es uribista, gana sobrado, porque no divide al centro entre odio a Petro y odio a Uribe. Pero si es un uribista, puede pasar eso. Pero en el centro, ¿quién, Álvaro? Pues hay muchos. Sergio Fajardo, por ejemplo, que en las últimas encuestas se encabezaba. Sí, ahora ese es cierto. ¿O Claudia? Felipe, es cierto que el centro puede ser un jugador, dependiendo de quién está y quién participa en esa consulta del centro. Ahora, me parece que hay que tener en cuenta también antecedentes. Al centro no es llegar y decir, yo soy del centro. Pero es que yo no veo tan fácil que haya una consulta en el centro. ¿Quiénes irían al centro, por ejemplo? ¿Quién? Pues no sé, Sergio Fajardo y quién. ¿Y quién más? Claudia López. No, pero yo creo que Claudia, bueno, no sé. Claudia López, yo creo que va a terminar volviendo al Frente Amplio. Volviendo al petrismo, dice usted. Pues es que no se quedó sin oxígeno en el centro. Se ha ido de ahí. Aurelio, ¿qué me iba a decir? ¿Del centro? No, sí, Néstor, pues empecemos por Gaviria y Uribe, ¿no? Es indudable que, pues yo no sé cuáles sean los efectos que tenga, yo no me atrevo a ya mirar qué va a pasar en primera y en segunda vuelta y en tercera y en la consulta, no. Yo lo que creo hoy, evidentemente, el hecho político es que Uribe con Gaviria fusionados, y acuérdense que también se había hablado de algo de cambio radical ahí alrededor del Centro Democrático, empiezan a tratar de crear un polo político de atracción para que empiecen a llegar así, voy a decir una palabra, pues, empiezan a regar la miel para que se arrimen las abejas. Hoy que hemos estado hablando de tanta abeja, sí, gente, y sí que las hay. Entonces, van a crear un polo alternativo, es su teoría más o menos. Van a crear una especie de polo político de atracción para empezar de que tenga atracción para atraer nuevos sectores. Y ojo, yo creo que Sergio Fajardo tarde o temprano termina enlazado. Para mí es casi imposible que Fajardo gane solo. Y Fajardo lo sabe, además. Entonces, ellos van a crear una especie de sitio de atracción a donde puedan llegar
unos y otros. Okay. Eso es lo que yo creo que ahí está hoy. Eso va a ganar, eso no va a ganar, eso es tercera vuelta. No sé, me parece supremamente aventurado hacer pronósticos como están las cosas. Pero el hecho político ¿qué tanto está manejando el Partido Liberal César Gaviria, Néstor? Sí, claro. Felipe, porque es que esa es la pregunta. Él puede ir donde el expresidente Uribe y me parece bien que se sienten y dialoguen y miren a ver y tal. Tiene un pedazo todavía del liberalismo. Pero no muy grande, Néstor. ¿No muy grande? No, es que los congresistas, sobre todo la Cámara de Representantes Liberal, por ejemplo, toda es petrista. No me atrevo a decir. Inmensa mayoría. No me atrevo a decir, pero evidentemente tiene un pedazo. ¿La reunión quién liberal. la promueve, Néstor? ¿Iván Cepeda? Pues porque es el único que beneficia esa reunión, ¿no? No hay manera más fácil de hacer política que una foto de Álvaro Uribe con Gaviria para mostrar a ver si el país quiere volver al pasado. ¿A quién intenta descalificar? ¿A Gaviria o a Uribe, Héctor? No, a la reunión, que me parece profundamente incoherente. Porque además, pues me imagino que Cepeda, por ejemplo, pagaría con ¿usted se acuerda de ese discurso del expresidente Gaviria que fue era muy viral, y eso que todavía redes no existían, en el que decía Uribe mentiroso, ¿usted se acuerda que decía 3 veces Uribe mentiroso? Eso fue en el 2014, Héctor, para la reelección del presidente Santos, ¿no? He dicho toda la mañana. Bueno, usted se imagina lo fácil que sería hacer campaña política contra esa alianza. Es que yo no sé por qué las personas que están hoy en la política tradicional no logran reconocer que tienen un nivel de desprestigio incluso superior al del presidente Petro. Entonces no creo que tanto, pues pero Héctor, también es cierto. Pero por ahí, digamos. Pero déjeme decirle una cosa. Se dan la mano no es cierto que en este momento hay que sacrificar un poco egos, rivalidades políticas, mezquindades para pensar. ¿Para qué? Pues depende para qué. Para unirse, para enfrentar, para enfrentar a la izquierda. Unirse para qué. La teoría de Héctor es que el país también aborrece la caduca clase política tradicional. Pues y obvio, entonces porque es que Gaviria y Uribe son representantes de esa rancia Héctor, oligarquía política. Si llegan divididos Gaviria y Uribe, ¿usted sabe qué pasa? Pues que gana la izquierda otra vez. Es la manera como ellos lo están viendo. Mire, Néstor, el presidente Uribe tiene una cauda electoral importante, es decir, hay unas personas que están pendientes de cuál es, digamos, la instrucción política que da el presidente Uribe y van y votan por él. Sí. El presidente, por lo que él diga, el presidente Gaviria, en cambio, y lo digo lastimosamente porque yo preferiría que no fuera así, en cambio, pues tiene muy poca ascendencia hoy en sectores sociales e incluso políticos. Ustedes lo estaban describiendo. Él, por ejemplo, sale y dice que hay que hundir la reforma laboral, y los congresistas que se reúnen con él el día anterior van y votan en contra. Pero no lo digamos, menosprecie, Héctor. No, yo no lo menosprecio, y menos al presidente Gaviria, a quien le tengo un muy profundo aprecio, pero eso no me lleva a que no reconozca, a no reconocer, eso no me lleva a no reconocer que está en una situación de desprestigio que es muy grande, y entre otras cosas las personas cercanas a él deberían decirlo si lo quieren tanto, porque es que uno a las personas que quiere tiene que decirles la verdad, y yo por eso digo eso del presidente Gaviria. Al presidente Gaviria hay que decirle, mire, está en un momento de desprestigio político que es muy alto, y que realmente pretender tener un protagonismo o un liderazgo como el que pretende tener, lo único que lo lleva es a una derrota adicional, una derrota parecida a la que tuvo hace 4 años, cuando intentó apoyar a Fico Gutiérrez primero, después a Rodolfo Hernández. Usted los ve a todos y están pensando en una unión. Le pido un favor públicamente, Héctor, un favor muy grande. Señor Riveros, dígame. No me vaya a querer nunca como quiere usted al expresidente César Gaviria. Yo al presidente Gaviria, usted sabe que lo quiero mucho, te pero apoyo, es que a usted le gusta
veo que a usted le gusta la hipocresía de la que hablábamos el otro día y usted me regañaba, porque claro, la gente cree que uno a la persona que quiere tiene que decir, sí, maravilla, presidente Gaviria, lo estás haciendo divinamente. No, a mí me da pena, yo estuve con el presidente Gaviria hasta hace relativamente poco, hasta cuando empezó a hacerlo, en mi opinión, muy mal, tratando de llevarse al Partido Liberal para donde Federico Gutiérrez, para la derecha, y ahora para donde Uribe, ese sí ya es la tapa, pues. La historia que cuenta Héctor nos recuerda qué tan eficaz va a ser esa alianza electoral, y la respuesta es que va a ser cero eficaz, porque lamentablemente el expresidente Gaviria, que hizo una gran presidencia de Colombia, ha hecho una pésima presidencia del Partido Liberal, y los congresistas no lo siguen, le temen por el tema de los avales, pero tan pronto como tienen su elección, que ya en marzo van a tener su elección, hacen lo que se les da la gana y terminan apoyando al que quieran apoyar, y por eso el Partido Liberal termina dejando en libertad y cada uno coge para su lado, y Gaviria termina solo diciendo que va para un lado y nadie lo sigue. Donde gane una coalición, Felipe, de Gaviria con Uribe y todos los que se van a montar a ese bus, están menospreciando a estos señores que saben cómo se mueve la política en Colombia. Se van a tener que esconder muchos, van a pagar escondedero a peso muchos de los... Ojalá logren, Néstor, unir a las diferentes fuerzas, digamos, contrarias a la candidatura de Cepeda. Yo veo, por ejemplo, ahí al Partido Cambio Radical. Yo veo, por ejemplo, ahí al Partido Conservador. Es decir, aquí eso va a ser una coalición de partidos tradicionales. Y ahí va a entrar Juan Carlos Pinzón seguramente. Seguramente va a llegar Pinzón, el Centro Democrático con su candidato que se elige por encuesta el 28 de noviembre. Se va decantando la cosa. Se está moviendo la política. Pero ahí toca ver si entran Vicky, Pipe Córdoba, porque no subestimen ninguno de esos. Cualquier voto sirve. Y hay unos bailando por ahí solos, que de pronto no están tan Abelardo solos de la Espriella, como don Abelardo de la Espriella. Yo no creo que Abelardo de la Espriella se oponga a una unión en un momento dado. No, él no, pero no sé si todos lo acepten a él. Estás escuchando Blue Radio. La Procuraduría, Felipe, acaba de suspender a su amigo Fucci. Fucci es el concejal, el famoso concejal de los moteros, exactamente. Según el ente de control, el fallo se da tras el episodio que este mismo protagonizó el pasado 22 de febrero del 2024, cuando encaró a agentes de policía en medio de un operativo que detuvieron a un grupo de motociclistas en el que iba el concejal. Sin embargo, cuando esto sucedió, la respuesta del concejal fue: usted no sabe a quién paró, usted no sabe quién soy yo, usted sabe que yo soy concejal, de concejal a patrullero, y no lo rebajó, Néstor, hasta de perro y de gamín. El fallo, además de la Procuraduría, señala lo siguiente: dicho comportamiento consciente, voluntario y deliberado sobrepasó los límites impuestos por la Constitución política y la ley, entre tanto que sabía que como concejal de la ciudad de Bogotá y como fue funcionario público debía tratar con acatamiento, tolerancia y decoro a las personas con las que por razón de su investidura y cargo deberían ejercer, y además el control, y por supuesto deberían merecer respeto. Con dicha conducta, el concejal Fucci no solamente incurrió en un acto reprochable, sino que además transgredió los deberes propios de todo servidor público, es lo que dice el Ministerio Público, y por estos hechos, Néstor, la Procuraduría calificó la falta de... 9 de la mañana, 56 minutos. La Bolsa de Colombia en su mercado de acciones está alcanzando máximos históricos. Los precios de las acciones más importantes están en el punto más alto, y eso se ve reflejado en el desempeño del índice Colcap, que está rozando los 2.000 puntos por primera vez. Este año nuestra bolsa ha sido de las más valorizadas en el mundo, con ganancia promedio de más del 40%. ¿Qué hay detrás? Este ha sido un año favorable para los mercados de renta variable. Wall Street está en máximos históricos también. Además, muchas de nuestras empresas han realizado movidas billonarias que también han impulsado a sus acciones en bolsa, como las movidas de Argos en Estados Unidos, el propio desenroque del GEA, ofertas públicas de adquisición sobre mineros y enormes programas de recompras de acciones. Y hay analistas que también hablan del trade electoral, donde muchos desde hoy apuestan con sus inversiones a un posible cambio de rumbo político en Colombia, con las elecciones hacia un gobierno más amigable con la inversión, la empresa y los mercados. Y estas son algunas de las empresas cuyas acciones en este momento están marcando récords en la Bolsa de Colombia, de acuerdo con Fénix Valor. Cementos Argos, Bancolombia, Nutresa Mineros, Grupo Energía Bogotá, entre otras. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. 9:59 de la mañana, y a propósito de bolsa, Nubank, la empresa del empresario paisa David Vélez, amanece hoy como la gran estrella
en la bolsa de Nueva York, donde sus acciones valen ya $16, es decir, un 50% más que a comienzos de año y alcanzando ya una capitalización bursátil de 77.300 millones de dólares, lo que la convierte en la segunda empresa más valiosa de toda América Latina, solo por detrás de Mercado Libre, con 115.000 millones de capitalización bursátil y ganándole incluso a la gigante Petrobras, con 74.000 millones de dólares de valor en bolsa. Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue, Laura Gallego explicó por qué decidió renunciar a su título de señorita Antioquia. Yo fui aceptada en el certamen antes de ingresar a hacer todo el proceso. Leí muy bien el reglamento y no hablaban de ninguna prohibición de pronunciarse acerca de la actividad política. Ya después de mi ingreso, mi aceptación, emiten un comunicado en donde le prohíben a las candidatas a hablar o referirse sobre cualquier tema político. Entonces empiezo ya una batalla con los medios en donde todo mi contenido gira alrededor de la política, entonces por ende las preguntas que me hacían siempre eran políticas y yo empezaba a responder no, pero no puedo hablar de política, hablemos de mi reinado, hablemos de por qué sí participar en este concurso, y seguían con el tema político y literal me empecé a sentir amordazada. Yo decía, ¿cómo puede ser que yo le esté diciendo a un medio que por favor no me hable de política cuando es lo que amo, lo que me apasiona, lo que he estudiado? Entonces yo dije, no, eso no lo puedo soportar, mucho menos en el año electoral que se viene, que es el más importante para mí y para la democracia de Colombia. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Siguen creciendo los cultivos de hoja de coca en el país, según afirmó el presidente Gustavo Petro, anticipando presuntamente los datos del informe del CIMSI de 2024, el país pasó de tener 253.000 hectáreas de hoja de coca en 2023 a unas 262.000 hectáreas el año pasado, en lo que implica un aumento del 3,56%. El presidente saca pecho por esas cifras. Según el presidente, el informe de la ONU, que históricamente ha sido pagado por el Ministerio de Justicia, contiene varios errores metodológicos, entre ellos, dice él, la inclusión de 80.000 hectáreas de coca que según el jefe de Estado están abandonadas y de otras 22.000 hectáreas que estarían en tránsito de cultivos ilícitos a lícitos. Si eso llegara a ser cierto, la cifra de cultivos de hoja de coca en Colombia no sería de 262.000, sino de 160.000 hectáreas. Como nota al margen, habitualmente el informe del CIMSI es publicado anualmente en septiembre. Este año no ha sido posible conocerlo públicamente porque el gobierno está en desacuerdo con los resultados, al punto de que el presidente Petro le habría pedido al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en Nueva York, que fuera revisado a la luz de una nueva metodología. Entro a leer sus comentarios y me parecen